Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por su voto de confianza, por la sintonía en todo el territorio nacional. Gracias a las personas que nos escriben y nos hacen preguntas sobre distintas áreas del derecho. Todos ustedes son parte importante de su caso en casa y por eso el rating tan importante de este programa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. Como abogado, todos los días con los invitados organizamos los temas para que ustedes los puedan disfrutar, puedan aprender de ellos. Hemos escuchado televidentes quienes nos dicen que toman papel y lápiz cada que empieza el programa y aprenden de derecho. Es más, nos hemos encontrado con gente que uno habla con las personas y no son abogados y entienden los temas, conversan con uno, hacen aportes y eso es lo bueno de construir conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre algunos detalles que hemos descuidado en el tema pensional, porque resulta que siempre hemos dicho que el traslado de fondos privados a Colpensiones solamente sería oportuno entre las personas que cotizan más de 2 salarios mínimos. Pues hemos hecho una investigación donde hemos podido establecer que hay personas que están cotizando sobre un salario mínimo en fondo privado a quienes en algunos eventos les convendría pasarse para Colpensiones. Y ayer con el doctor Gustavo Sánchez decíamos que mucho ojo con esto. En el Plan Nacional de Desarrollo no se incluyó la amnistía que se iba a dar de 4 meses para que los hombres y mujeres mayores de 47 y 52 años se trasladaran para Colpensiones sin necesidad de demanda. Ese artículo no va en el Plan de Desarrollo, así que quienes deseen trasladarse mayores de estas edades tendrán que hacerlo a través de una demanda. Y saludemos a nuestro invitado. Nuestro invitado es el doctor John Jairo Duque Rico. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma del Caribe, de la Autónoma Latinoamericana de la ciudad de Medellín, y es muy inquieto con estos temas de investigación relacionadas con el tema pensional. Doctor John Jairo Duque, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable por la invitación y agradeciéndole a usted la invitación a su equipo de trabajo y a todos los televidentes. Y los televidentes que quieran formular inquietudes sobre este tema lo pueden hacer, ya saben, las líneas telefónicas estarán en pantalla para que nos pregunten sobre este tema. Hay una situación que usted ha investigado y es la siguiente: siempre nos han dicho que una persona que se haya afiliado desde el primer momento al fondo privado, nunca lo afiliaron al Seguro Social, nunca estuvo en Colpensiones, nos han vendido la idea que esa persona no podría trasladarse a Colpensiones, porque el argumento sería: ¿usted cómo se va a pasar para qué va a pedir traslado para un lugar donde usted nunca estuvo? ¿Cuál es la teoría del caso que usted tiene frente a ese tema? Bueno, Juan Carlos y los televidentes, primero, hay personas que por situaciones del empleo o vivían en otro país, llegaron después de 30 años y se afiliaron a un fondo y se afiliaron inicialmente a un fondo privado. Es decir, hoy no están afiliados nunca o nunca han estado afiliados a Colpensiones. Entonces, lo que hemos visto en la calle es ineficacia del traslado de fondo. Pero eso no sería una ineficacia del traslado, sino una ineficacia de la afiliación al fondo privado. ¿Por qué? Por la misma razón que se hace la ineficacia de los traslados de fondos. ¿Cuáles serían? La información. Si a mí no me dieron suficiente información cuando me fui a afiliar y cuando yo entré a afiliarme, recuerde que habían todavía 2 regímenes. ¿Cuáles? Fondo privado y el Seguro Social. Y el Seguro Social o Colpensiones, régimen de prima media. Entonces, si a mí no me dieron la información suficiente, nunca me explicaron las diferencias entre este fondo privado y el fondo público, régimen de prima media, yo tengo derecho a declarar ineficaz la afiliación y quedo... Pero es por la afiliación, no pidiendo el traslado, sino que se declare la ineficacia en la afiliación y ya por ende se da el traslado por resultado de esa ineficacia. Claro, Juan Carlos. En la afiliación. Entonces, yo pido la ineficacia de la afiliación. Queda ineficaz la afiliación, quedó libre, el afiliado queda libre para volverse a afiliar a un fondo. ¿Cuál sería? Colpensiones. Vamos a poner el ejemplo porque la gente de pronto, el televidente se enreda un poco. Bueno, ¿y cómo es ese cuento? Vamos a suponer que usted, señor televidente, cuando estuvo en una empresa nunca preguntó y empezó a trabajar en el 95 o en el 96, después de la ley 100. Y de repente llegaron y inmediatamente el empleador lo afilió a usted al fondo privado de pensiones. O lo afiliaron o el asesor lo afilió.
y usted quedó muy tranquilo, a usted nunca le informaron en el fondo privado que había también un régimen de prima media, que había un seguro social, que había unas diferencias entre seguro social y fondo privado, y ahora usted, mujer u hombre, que cuando cumplen los 57 y los 62 o los van a cumplir, se han dado cuenta que el haber estado siempre afiliado a ese fondo privado le va a dar una condición muy desfavorable a la hora de pensionarse, porque nunca le informaron que en el seguro social, hoy Colpensiones, se hubiera podido afiliar porque tenía unos ingresos mayores a un salario mínimo. Entonces lo que se atacaría en esa demanda que usted dice, doctor John Jairo, no es la ineficacia del traslado, es la ineficacia de la afiliación, porque el fondo privado debió haberle mostrado el menú, decirle, esto le pasará en el fondo privado, pero también hay un seguro social, un régimen de prima media, donde usted puede tener unas garantías diferentes. Claro, Juan Carlos, y por eso hoy a los televidentes les quiero informar que ese es el argumento de todos los abogados que llamamos ineficacia de traslado, y sería el mismo argumento para la ineficacia de afiliación. ¿Cuál? La información. No me dieron las diferencias, las ventajas o desventajas en un régimen o en otro. Por eso se está atacando eso. Bueno, vámonos entonces con televidentes. Doña Marta, en el barrio Manrique de la ciudad de Medellín, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Me alegra. Qué bueno. Vean, la pregunta para mí, en el caso mío es que yo hice el traslado para los... Beneficios económicos periódicos BEPS. Sí, es una preguntita. Sí, señor. Yo hice el traslado y se llevó a efecto, terminamos en febrero todo el proceso, ¿cierto? En febrero ya se hizo toda la transacción del traslado. Pero me dijeron que en un mes o mes y medio me empezaba a llegar los supuestos intereses. Y esta es la hora que no me ha llegado nada. ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Qué debo hacer? Yo le voy a devolver la pregunta a usted. Y sabe una cosa, porque nosotros los abogados también aprendemos con los televidentes. Y esa pregunta es recurrente. ¿Qué le prometieron a usted en los BEPS? ¿Y qué fue lo que hizo usted para llegar a los BEPS? Cuéntenos. Porque era que yo tenía una cantidad ya bastantica. No tenía necesidad de seguir haciendo ahorro. Sino que ya yo tenía una platica, entonces trasladé esa plata y me dijeron que por derecha me venía una platica que por ahí 200.000 pesos. ¿Cada 2 meses? Cada 2 meses. ¿Y cuándo? Yo estoy ilusionada, pues, pero yo creo pues que eso sí se llega a efecto porque yo tengo todos los papeles. Ojalá nos ayuden desde el máster, que yo escucho a la señora un poco lejos con lo que nos dice. ¿Usted hace cuánto ingresó a los BEPS? Háblenos un poquito en febrero más terminamos las vueltas. No, pero ¿usted cuándo ingresó, o sea, cuándo se formalizó el recurso de la indemnización sustitutiva de Colpensiones a los BEPS? ¿Cuándo le trasladaron esos recursos? En febrero. ¿Febrero de este año? De este año. Y le dijeron que en mes y medio me estaba llegando ya el papel de cobro. Y estamos a mediados de mayo y no le ha llegado nada. Y no me ha llegado nada. ¿Yo qué haría haciendo usted un derecho de petición, doctor John Jairo? Sí, porque es que hay veces Colpensiones se demoran a veces mucho para dar estos trámites, que es un trámite administrativo. Igual si ya le hicieron que le van 200.000 pesos mensuales, no, cada 2 meses, perdón, pues si le dijeron que en mes y medio 2, entonces empezaría a contar desde esos 2 meses, a picar los cada 2 meses, y me imagino que viene con un pequeño retroactivo, pero yo, siendo la señora, haría un derecho de petición a la entidad, a Colpensiones. Lo puede hacer en la personería. Y yo pienso una cosa, si a ella le van a dar 200.000 pesos cada 2 meses, tiene que ser que tenía muy buena indemnización sustitutiva, porque eso hay que aclarárselo a los televidentes. No todo lo que se ingrese a los BEPS se va a convertir, digamos, que en cada 2 meses muy buena plata, porque eso tiene un tope donde, si no estoy mal, no puede pasar de 250.000 pesos cada 2 meses. Entonces hay que analizar muy bien, y lo decíamos, doctor John Jairo, nosotros somos partidarios que las personas que estén, antes de reclamar una indemnización sustitutiva o una devolución en fondos privados, analicen muy bien cuántas semanas le faltan para construir una pensión, porque hemos realizado, y usted lo ha hecho también muy juiciosamente, los cálculos actuariales, que es revisar si justifica muchas veces hasta hablar con el empleador. Bueno, señor empleador, usted no tiene con qué pagar, pues entonces mire, yo pago con tal de que a mí me puedan corregir mis semanas, porque es mi pensión la que está en juego. Claro, Juan Carlos, esto es muy importante, el punto que usted trata de tocar. Hay personas, hoy tenemos personas que nos han llegado con historias laborales, con lo que llamamos huecos de la historia laboral, huecos de periodos que no pagaron. Que no pagaron. Entonces uno le pregunta a la persona, le dice, venga, ¿qué pasó? Un ejemplo,
del 98 al 2005. Dijo, no, yo trabajé con X empresa, pero no me aparecen los tiempos. Pues lo primero es hacer una corrección de historia laboral. Si ya Colpensiones dice que no tiene nada de documentación, soportes para que se reflejen ahí esas semanas, sería hacerle la reclamación al empleador. En primera instancia. Sí, claro, en primera instancia. Si el empleador dice que no, vamos a una demanda. Para que al empleador lo condenen a un cálculo actuarial, es decir, del 98 al 2004 estamos hablando de 6 años. Y esos 6 años, si le sirven para pensionarse, entonces aquí tenemos el cálculo actuarial, el empleador paga Colpensiones y tendría las 1.300 semanas hoy, un ejemplo, si le faltaran esos 6 años. Aunque hay casos donde, digamos, la persona dice, mi empleador no tiene con qué pagar, se quebró, pero dice el que está afiliado dice, pero yo preferiría darme la pela, hablando en términos muy coloquiales, y decirle a mi empleador, corríjame que yo le doy el recurso, señor empleador, pero yo necesito corregir esas semanas porque de eso depende mi pensión. Claro, hay Juan casos Carlos, en los que se puede dar claro, y es muy válido. Si yo como futuro pensionado o no pensionado me faltan ese tiempo, yo hablo con mi empleador porque hay empleadores hoy que están quebrados. Sí, empresas claro, que montaron pequeñas microempresas y hoy en día están quebrados. Y el afiliado tiene la posibilidad de, hombre, yo pago esos 15, 10, bueno, lo que dé el cálculo actuarial. Pero entonces hay que ir a demostrarle a Colpensiones con el empleador y decirle, vea, este Aquí señor... está el empleador. Aquí está el empleador decir, hay que aportar una declaración juramentada o un contrato laboral y decirle, este señor trabajó conmigo este tiempo. Acreditar que ¿Cuánto es el cálculo actuarial? Colpensiones le manda una factura y yo como empleado digo, yo pago. Porque yo veo otro escenario para irnos con don Jairo, y es que yo que me gano demandando a un empleador que está en quiebra, eso sería una demanda para enmarcar como la llamamos nosotros los abogados. Usted la gana, pero no se puede ejecutar ese fallo porque el empleador de ese momento está ilíquido. Es verdad, no tiene un Carlos. patrimonio, ¿qué le van a embargar? ¿Cómo la van a obligar? Imposible. No. Y aquí no hay cárcel por deudas en No, Colombia. por supuesto que no. Don Jairo, buenas noches. Doctor Juan Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias a ustedes. Bueno, aquí haciendo un poquito de pedagogía. Bueno, señor, doctor, qué pena. Yo me voy a salir un poquito del tema que tienen hoy, pero es que tengo una inquietud grandecita. Si me pueda. Lo que pasa es que en la empresa donde yo laboro, pues ellos dicen que ellos no dan prima. Yo empecé a laborar el 22 de noviembre y en este momento yo estoy incapacitado porque tengo unos ligamentos reventados del hombro. Pero entonces ellos dicen que ellos no dan prima. Entonces yo quería saber si... Don Jairo, ¿qué tipo de contrato tiene usted con la empresa? Obra labor. Pero ¿Obra o labor? Sí, yo estoy incapacitado. Primero hay que mirar qué tipo de contrato hay. Porque, por ejemplo, hay un contrato de prestación de servicio, lo primero que le van a decir, señor, usted contrata conmigo, pero usted asume todos los costos. Usted paga la seguridad social, usted asume sus prestaciones sociales. No, ellos igual están ¿Pagan la seguridad social? Sí, Entonces, ellos pagan toda la seguridad social. Porque es que hay otro cuento, doctor John Jairo, y es que nos han vendido la idea que cuando el empleado está con una incapacidad, no tiene derecho a primas, no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho, dizque porque está incapacitado. Ya. Eso es un grave error porque el hecho de que usted esté incapacitado, es que usted no se incapacita porque quiere. No, lógicamente. Es un hecho aislado. Entonces no sé el doctor John Jairo a qué mí- opina sobre el caso que nos plantea don Jairo. Sí, Juan Carlos, no. Es un contrato de obra-labor, es un contrato laboral. Sí, un contrato de Tienen trabajo. la obligación de cancelarle la prima, normalmente. Y las incapacidades o un trabajador incapacitado no suspende el contrato de trabajo. Exactamente. Normalmente tiene derecho a todas sus prestaciones sociales. Si esto continúa, puede hacerle un llamado al empleador o una demanda laboral. Y ahí quiero detenerme en ese caso, doctor John Jairo, porque muchas personas nos llaman y todo el mundo quiere demandar. Pero lo que la gente no sabe es que una demanda puede tardar mucho tiempo. En los juzgados de pequeñas causas en la ciudad de Medellín, los procesos están durando hasta 4 años. Son muy largos porque está esto demasiado congestionado. Entonces, en principio, señor empleado y señor empleador, concilien. Hay cosas que se pueden conciliar. ¿Para qué se van a desgastar muchas veces en una demanda donde hay un desgaste, a veces para que después condenen al empleador, le toque pagar más de lo que tenía que dar en principio, ¿cierto? Intereses. Por ejemplo, alguien nos preguntaba hoy que la liquidación, ¿cuándo se daba? La liquidación, no hay ninguna norma que diga que hay una fecha específica. La liquidación, en teoría,
se tiene que dar el mismo día que se va el empleado de la empresa. Es verdad, esa costumbre o esa idea errada han tenido muchos contadores Que y vengan un empresas, mes. que es que aquí pagamos de los 30 y se terminó el contrato laboral hoy 2, entonces venga el 30, no, pues la verdad, pues uno a veces dice, por lo que usted decía, Juan Carlos, al llamado de conciliación, pues uno a veces espera el mes, porque uno dice, pues una demanda me demora 2 o 3 años, Claro. yo me espero el mes, pero la verdad es que no hay norma que diga que la liquidación se paga en un mes o 2 meses, no, inmediatamente se termina un contrato laboral, se debe dar la liquidación. Ahora, en el caso del tema de la obra labor, también hay que revisar que la obra o labor contratada, también el empleado tiene que cumplir una serie o sea, siempre es muy bueno revisar el contrato, cuál es el objeto del contrato, cuál es el horario que va a cumplir, cuáles son las funciones que va a cumplir, porque lamentablemente los empleados se dan cuenta de estas situaciones solamente cuando están en una situación de incapacidad. Nos ocurrió hace poco que un señor precisamente nunca le había prestado atención al tema, le daban unas comisiones que se constituyen salario y cuando lo incapacitan se da cuenta, era una enfermedad laboral, se da cuenta que no le estaban pagando, que le estaban pagando la seguridad social con base en ese salario básico y no le estaban teniendo en cuenta todas las comisiones que le estaban dando de manera regular. Entonces, Sí, sucede mucho que como nosotros en Colombia tenemos la costumbre de no mirar cómo están aportando o por qué monto están aportando Eso. a la seguridad social. Claro, entonces como vos decías, Juan Carlos, mes a mes me llega un salario de 1.800.000, 2 millones y el básico era de 1 millón y Eso. por eso es que me están aportando a la seguridad social. Entonces la por invitación el es millón que, y no por el 1.800.000. que los trabajadores revisen su historia laboral o tranquilamente pueden pedir una certificación o colillas de pago del empleador por cuánto le están Claro. aportando. Eso es muy importante. Doña Gloria, buenas noches. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Qué pena yo salirme del tema, pero es que ayer me quedé con 2 inquietudes y quiero a ver si me las resuelve. Claro que sí, doña Gloria. Yo me afilié a VEX. Yo estoy en Colombia Mayor. Sí. Me afilié, pero nunca pagué un peso porque me di cuenta que yo no podía cotizar a VEX y seguir pagando pensión. Entonces yo necesito saber si tengo que anular esa inscripción. Esa es mi primera pregunta. buena Y pregunta. la segunda pregunta es que usted dijo que después de 900 semanas podían a uno darle la pensión. Yo tengo 850 semanas. Si eso ya está aprobado, va a haber periodo de transición. Bueno, el doctor Gustavo Sánchez me metió en camisa de 11 varas acá con doña Gloria, porque fue el que dijo, le voy a responder la segunda pregunta. Es que el doctor Gustavo Sánchez dijo acá que hay una propuesta para la reforma pensional, que quienes tengan 900, 1.000 semanas y tengan las edades, que los pensionen y les descuenten lo que falta de la pensión, acudiendo a unos recursos del FONPEP que tienen los departamentos para los pensionados, que ya esos recursos están bastante buenos. Entonces eso todavía, mi señora, no es un hecho. Sobre lo segundo, yo conociendo cómo es este país, doctor John Jairo, mejor que vaya a los BEPS y diga, vea, es que yo sigo haciendo aportes, yo sigo construyendo mi pensión, no me interesa estar allí y anulo la afiliación. No sé, ¿usted qué opina? Juan Carlos, yo lo que le entendí a la señora fue que ella se había afiliado a Colombia Mayor, Sí, pero que ella no podía estar en Colombia Mayor. Yo me imagino que era por la cotización subsidiada por Colombia Mayor. Ajá. Y que ella no podía estar. Me imagino que era que tenía la edad. o no ya sé, llevaba más de 15 o años. ya llevaba más de 15 años. Y entonces ella decía que sí tenía que anular esa inscripción. Yo le digo que no, No. porque si no cumple con eso, no le van a tener en cuenta eso allá. Y aparte de eso, la señora siguió cotizando, está cotizando. Está cotizando porque seguramente quiere construir su pensión. Es que, vea, Colombia Mayor es muy bueno, no para devolución de indemnización sustitutiva, No. sino para construir pensión. Porque Colombia Mayor, como le subsidia a uno el 70%, pues piensen que lo que van a devolver en recursos pues no es nada. Entonces es mejor, Colombia Mayor es bueno para construir pensión. Lástima que ahí están hablando de la equidad, que eso va a ser el reemplazo, otros hablan de los BEPS. Ahí estamos en ese análisis, doctor John Jairo. Vamos a ir a una muy corta pausa y ya regresamos. Y seguimos aquí en esta conversación con los televidentes, aclarando temas del derecho laboral, de las pensiones, teorías que hemos venido investigando con el doctor John Jairo Duque Rico, porque el derecho es dinámico, hay que estar investigando. ¿En qué casos una persona que esté cotizando sobre un salario mínimo en fondo privado le conviene irse para Colpensiones? ¿En qué casos? Bueno, Juan Carlos, irse o quedarse en Colpensiones.
puede ser Bueno. los dos casos. ¿En qué casos las personas? Vea, primero hay que hacerle claridad a los televidentes. En el fondo privado, el que gane el salario mínimo o el que cotice por el salario mínimo nunca va a construir un capital para una pensión. Nunca. Lo que pasa es que existe la garantía de pensión mínima, es decir, que que el tiene que una- no tenga capital, pero tenga 1.150 de manos, tiene una garantía de pensión mínima. Pero los televidentes lo que no saben, o la mayoría de afiliados, es que para esa garantía de pensión mínima existe un requisito. ¿Cuál? Que no esté ganando, esté obteniendo rentas, pensiones o salarios mayores a un salario mínimo. Entonces, yo estoy cotizando por un salario mínimo, tengo una pensión de sobreviviente y esa pensión de sobreviviente es de 1.000.000 de pesos. Ya. Yo, cuando vaya a reclamar mi pensión, le dicen, qué pena señor, usted no le alcanza el capital, pero hay una garantía de pensión mínima. Cuando van a ver que yo tengo esa pensión del más del salario mínimo, me van a decir, no, usted no puede dar una devolución de saldos. Y eso es muy complicado porque, hay otro ejemplo, esa persona está recibiendo una pensión de sobreviviente del esposo o la esposa y está en el fondo privado. Entonces, como ya tiene ese ingreso, no va a tener la garantía de pensión mínima y le van a devolver lo que tenga ahorrado. ¿No será mejor tener dos pensiones que quedarse con la pensión de sobreviviente y que le devuelvan cualquier cantidad de dinero? Claro, Juan Carlos, porque es que ¿cómo vas a comparar que te devuelvan 50, 70, 80 millones de pesos a que te den una pensión vitalicia? Exactamente. Don Vicente Nivague, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por atenderme y felicitaciones por el programa. Gracias, don Vicente, por sus palabras. ¿Cuál es su pregunta? Un poquito salida del tema, pero tiene que ver algo con la parte laboral, al doctor que nos está acompañando en este momento. La siguiente. Empiezo por la pregunta. Quiero saber si de pronto el doctor me puede orientar sobre si hay jurisprudencia sobre la no oportunidad de la calificación de origen de una enfermedad por medicina laboral ante una EPS. ¿Por qué lo digo? Porque yo fui calificado como enfermedad de origen común por la EPS, estando yo en una cama tirado, sin poder moverme, sin poder asistir, sin entrevistarme de ninguna manera, porque estaba en un estado de inadmisión, más bien dicho, estaba casi muerto. Me calificaron con origen común, una enfermedad que yo tengo las pruebas que es de origen laboral. Sí, Bueno. es estrés laboral. El doctor Oscar Iván me está llevando el caso, pero yo quiero saber si el doctor sabe algo sobre si hay jurisprudencia sobre la no oportunidad de la calificación de origen de la enfermedad, porque se hizo unilateralmente la EPS sin estar yo presente, sin haberme entrevistado nunca y sin poder haberme dado a mí la oportunidad de poner un recurso de reposición, Claro. porque yo no podía hacerlo. Don Vicente, ya tenemos claro la idea. Del doctor John Jairo, precisamente esta semana estábamos analizando un tema con un médico especialista en daño corporal y le preguntábamos eso, pero venga, los televidentes siempre nos preguntan que cuando cuando los van a calificar, ni siquiera los miran. Y nos decía el médico, el doctor, ¿nos recuerda por favor el nombre del doctor? Juan Diego Zapata. Juan Diego Zapata nos decía que es que a veces el médico con la historia médica puede sacar muchas conclusiones y no necesariamente tiene que estar mirando o tocando al paciente, porque para eso es la historia médica. Y el tema del origen, claro que hay mucha jurisprudencia y hay muchos conceptos sobre el tema del origen, porque hay una discusión entre fondos de pensiones y ARL sobre el origen de la enfermedad, doctor John Jairo. Claro, Juan Carlos, y para aclarar el televidente, él habla de la oportunidad, de la primera oportunidad de calificación. Lo que pasa es que cuando hay un accidente laboral, pues no hay duda que es un accidente laboral, pues la ARL es la que no hay necesidad ni de querer calificar el origen. Pero cuando iniciamos una enfermedad que no se sabe el origen, pues el primero en calificar el origen es la EPS o la IPS. Entonces, ese es el primero que califica. Entonces, él dice que la primera oportunidad, pues la primera oportunidad, cuando es una enfermedad y no se sabe si es de origen común o de origen laboral, el primero que la debe calificar es la EPS. Es la EPS, entonces por eso se va como, digamos, por Claro, origen común en principio. sí, Luego el toca atacar el dictamen. Claro, y entonces él dice que es que él no tenía oportunidad, que Porque porque estaba postrado en una estaban cama. postrados en una cama. Lo que pasa es que las entidades no saben cuál es la situación. ¿Cuál es la condición del paciente? Claro, ya tocaría pues, a través de una acción de tutela y demostrar de que él no tuvo la oportunidad Ajá. de ir a
atacar ese... Precisamente una señora, para irnos con televidente, nos preguntaba que ella tenía un estrés postraumático, fue la pregunta que nos hizo, y que entonces ella decía que eso era una enfermedad de origen laboral y no de origen común. Eso solamente lo puede determinar un médico porque ni siquiera está en la tabla de riesgos laborales. Claro, Juan Carlos, es que uno observa mucho que en la calle le preguntan a uno, doctor, vea que es que una enfermedad que yo tuve en el trabajo, pero es un ejemplo, un vértigo. Exacto. Pues, a ver, ¿cómo les digo yo a los televidentes? Nosotros, eso es un tema muy técnico de la medicina, de un experto de medicina laboral o salud ocupacional. El abogado no tiene la respuesta para eso. Pues nosotros tenemos, en lo que estudiamos jurídicamente, podemos defender un dictamen pericial, pero ya lo hizo previo, fue un médico el que valoró eso. Vámonos rápidamente con Carlos para despedirnos. Don Carlos, su pregunta, o espérenos más bien, se nos acabó el tiempo, ya lo atendemos por el interno. Gracias al doctor John Jairo Duque Rico. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene lo mejor de las noticias. Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ven grande.